Vamos a pasar con la siguiente ponencia, que nos la va a hacer Ruth. Nos va a aportar esa visión, ese camino y las vivencias que el paciente con patología digestiva tiene a lo largo de su vida y tratamiento. Y simplemente haceros un par de puntualizaciones a los ponentes, y es que se me ha olvidado comentarlo en la introducción, y es que el webinar va a ser grabado y también será colgado en el espacio de Escuela con Pacientes en la página web farmacéuticos.com y subido a YouTube. Por tanto, si tenéis alguna duda sobre el contenido, también podréis consultarlo a posteriori, y animaros a que tenéis habilitado el chat. Cualquier duda que haya surgido sobre esta primera ponencia o las posteriores, podéis ir lanzando vuestras preguntas, de modo que tengamos ya material con el que abrir el debate al final de la sesión. Así que nada, Ruth, te cedo la palabra y pasamos a... Buenas tardes a todos. Bueno, espero que hayáis podido comer después de vuestra jornada de trabajo. Y bueno, doy muchísimas gracias al Consejo de Farmacéuticos por crear estos espacios tan necesitados de información, incluso a veces de debate entre diferentes profesionales. Y bueno, pues vengo un poco a contar todo lo que ha contado la doctora Mar Nogueral, pero desde el punto de la experiencia vivencial, cómo un paciente pues vive estas fases. Y bueno, la primera fase que vive cualquier paciente, porque me imagino que además de farmacéuticos también habéis podido ser pacientes, bueno, pues es ese síntoma, ese primer día que tienes un síntoma, que empiezas a decir, bueno, pues hoy tengo un poco de diarrea, ¿será que algo me ha sentado mal, algún virus o alguna cuestión? Y empiezas, pues normalmente sueles ir a la oficina de farmacia a ver qué hay, pues eso, para pasar esos 3 días un poquito mejor y no deshidratarnos. Pero a veces ese síntoma no mejora, sino que muchas veces va más. Y ahí nos empezamos a hacer la pregunta de qué hacemos. Acudimos a atención primaria para ver qué tenemos, ese miedo, esa incertidumbre de que muchas veces de un síntoma de que va a pasar en 3 días, nos ponemos en el diagnóstico peor, en ese diagnóstico que te ha podido decir el vecino o que has experimentado con un familiar. Y llega el camino de las pruebas diagnósticas. Ese camino de muchas veces, cada día hacerte una prueba, qué significará esa prueba, pruebas invisibles, pruebas invasivas, pruebas que cada día es como un examen en el que ya pierdes parte de tu vida se frena y estás en un momento de mogollón de incertidumbre. En la enfermedad inflamatoria intestinal, como ha comentado la doctora, ya se piensa en ella. Ya gracias a pensarse en ella como primera opción, el tiempo de diagnóstico ha disminuido muchísimo, pero antes era una enfermedad de descarte. Entonces, eso aumentaba muchas veces el diagnóstico de 10 a 5 años. 5 años por tener un nombre, el deseado diagnóstico. Y como ha comentado muy bien, pues cada vez hay más biomarcadores inflamatorios que te pueden dar una pista y luego al final hay que ir a pruebas diagnósticas de imagen, ya sea una colonoscopia, donde se hace ya ese diagnóstico diferencial entre que se ve que tienes una inflamación y sabes si tienes enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa, y ahí ya pues empiezas a conocer realmente, te empiezas a hacer como paciente qué es enfermedad inflamatoria intestinal. Bueno, pues como su propio nombre indica, es una inflamación exagerada por inmunomediada y crónica, que va a acompañar toda tu vida. Y normalmente hay un pico que se diagnostica en las edades más tempranas, ya sea en edad de niños o en edad adolescente. Eso ya te va a cambiar tu vida. Es una enfermedad que va por brotes, fase activa, fase más activa de la inflamación, y gracias a los tratamientos y también a esa fase de inflamación entramos en una remisión, en una pausa. Y bueno, ahí es cuando, bueno, pues esos síntomas es a veces eh, diarrea, estreñimiento, sangrado en heces que te asusta y que nos lleva a una anemia, esa desnutrición por esa diarrea y porque el aparato digestivo por esa inflamación, dependiendo de dónde afecte, no funciona.
empieza a no hacer todas sus funciones, no hacer la digestión, no hacer la absorción, se te altera el tránsito, a veces tienes diarreas, pero a veces por esa inflamación, por esas estrecheces, también tienes estreñimiento, puedes llegar a tener una suboclusión, puedes llegar a tener fístulas, esa inflamación genera túneles hacia afuera para ese pus salir. Y el paciente necesita conocer estos síntomas, qué síntomas son alarmantes para saber a qué profesional ir, a qué no. Dependes de un baño, urgentemente de un baño, eso muchas veces es un estigma social. Y bueno, pues poco a poco te vas conociendo como paciente, vas conociendo a la enfermedad inflamatoria intestinal y te vas haciendo más amigable. Y ahí llega pues los tratamientos. Esa estrategia para encontrarnos mejor, tanto tratamientos farmacológicos, que como ha dicho muy bien la doctora, han ido evolucionando y hay de primera fase, están los 5 ASAs, están los corticoides, que suelen ser tratamientos de primera elección en el brote agudo, pero ¿cómo vive un paciente un corticoide? ¿Cómo tú ves que de repente tienes unos efectos secundarios, que tu cara se pone gordita, de que a veces no duermes todo ya lo que te gustaría? Ya si tenemos insomnio por nuestras diarreas o por nuestras preocupaciones, pues muchas veces también está el entender el corticoide, el entender ese efecto secundario, pero también entender que ese mecanismo de acción en una fase nos va a hacer mejorar. Muchas veces tenemos que pasar al segundo escalón, a tener inmunosupresores, y muchas veces tienes ese miedo a ese efecto secundario, no sabes si es efecto secundario o es síntoma principal de tu enfermedad. Si vas a estar inmunodeprimido, estos miedos que ha habido ahora, eres más sensible a tener infecciones. Y muchas veces vuelves a dar otro escalón y pasas a los biológicos de uso hospitalario, ya sea en hospital de día intravenosos o subcutáneamente, que la farmacia hospitalaria te lo dispensa, te tienen que dar esa formación y esa información para sabértelo poner en casa y que seas más dependiente. Aprender esa forma farmacéutica, que es muy importante, el principio activo está, pero cómo se aplica y que el paciente comprenda la importancia de cómo ponérselo, de si te cambia el inyectable. Entender también que está el biosimilar, que sí es igual al biológico. Y bueno, ahora estamos en la era de que después de los biológicos y biosimilares vienen los yactinasas, que es otro arsenal terapéutico, que volvemos a la vía oral, y muchos pacientes habían acostumbrado a que, bueno, te pinchas cada mes o cada 2 semanas y te olvidas, y después viene la vía oral, que es cada día, y muchos pacientes hay controversia de no, pues yo prefiero pincharme cada 15 días y no tenerlo que tomar cada día. Otros dicen, no, yo prefiero tomarlo por vía oral cada día. Y bueno, aunque haya este arsenal o estas estrategias de tratamientos farmacológicos, que es nuestra primera línea, también a veces, por desgracia, hay un fallo y tenemos que ir a la cirugía. La cirugía, pues ahora lo que hay es que cuando ya los fármacos no hacen esa acción en la inflamación, pues se tienen que ir a cortar esa parte que ya no tiene solución para poder continuar y tener ahí pues esos momentos de remisión o esos momentos de poderte encontrar mejor. Muchas veces esta inflamación no solo afecta al aparato digestivo, sino también que puede ir a otros, tenemos manifestaciones extraintestinales, afectan a otros órganos, ya sea ojos, piel, articulaciones, y el malestar, pues bueno, aumenta. Tenemos más prevalencia a que nuestro sistema inmune, como yo digo, está un poco loquito, pues a otras inmunomediadas, a otras alergias. Y bueno, luego que la causa se desconozca, que bueno, puede ser debido a un conjunto de factores, ya sean ambientales, genéticos, de microorganismos. Bueno, pues ahí a veces ese desconocimiento de la causa, pues bueno, también al paciente le crea como, ¿podré prevenir el brote? Le crea ese miedo, esa creencia de que si hago tal, si hago cual. Pero bueno, lo más importante entender y que también hagáis entender a vuestros pacientes que se os acercan por diferentes medios,
lo más importante son generar hábitos de vida, prevenir esa desnutrición que por no funcionar el aparato digestivo como nos gustaría, pues tenemos bastante impacto en una desnutrición que nos lleva a, pues eso, a ese deterioro, a esa fatiga, a esa delgadez muy extrema muchísimas veces. Y bueno, es una enfermedad que al ser crónica y al empezar en edades de vida muy temprana, para nosotros es súper importante ese equipo de profesionales sanitarios asistencial. Que ese proceso asistencial desde el inicio y que nos acompaña toda la vida esté coordinado, que no sean servicios aleatorios o profesionales sanitarios aleatorios. Porque para que el paciente sea más autónomo y se pueda hacer esos cuidados, es muy importante hacer esa educación, que el paciente primero se conozca, que sepa cuáles son sus síntomas cuando tiene que ir, que esté informado, que esté formado ese paciente experto para tomarle esas decisiones compartidas con los diferentes profesionales. Mejoran la adherencia a los tratamientos es muy importante. Hay que ver la causa por la que a veces esa adherencia falla, si es por un olvido, si es porque no he comprendido bien la patología, no comprendo el mecanismo de acción del fármaco, esa eficacia de ese fármaco que a veces también tiene esos efectos secundarios, que hay que vigilarlos, obviamente, hay que comprenderlos y hay que vigilar desde el equipo de profesionales, y ahí creo que el farmacéutico tiene un rol esencial en este seguimiento, en esta comprensión y en esta farmacovigilancia. En enfermedad inflamatoria intestinal tenemos, ha mejorado mucho la asistencial, ya que en la mayoría de los hospitales tenemos unidades de enfermedad inflamatoria intestinal, donde un médico de gastro está especializado en enfermedad inflamatoria intestinal, junto con una enfermera de enfermedad inflamatoria intestinal que nos hace ese acompañamiento y ese seguimiento, y que hacen un equipo con los diferentes profesionales sanitarios, ya sea pues el farmacéutico hospitalario, otros servicios, y nos dan una asistencia mucho más integral, abordaje multidisciplinar y especializado en equipo. Cuando a veces fracasa ese fármaco, generan ese vínculo con farmacia hospitalaria, si tuviéramos que entrar en un ensayo clínico, si el biológico está fallando la dosis, si hay que incrementar esa dosis o hay que disminuir el tiempo de la posología. Ese equipo multidisciplinar de seguimiento, de acompañamiento, de vínculo, de seguirnos ahí, de vernos cada día, porque el paciente físicamente, escucharnos la voz, el comprendernos, eso es parte también de lo bonito de las profesiones sanitarias, y poder hacer ese seguimiento. En las oficinas de farmacia sois profesionales a pie de calle, lo habéis podido ver ahora mismo en la pandemia, habéis sido unos profesionales de primera línea, donde a cualquier duda o a cualquier acudimos a esa información, a ese consejo, a ese seguimiento, porque nos conocéis de cada mes, ir a por los fármacos, el paciente crónico, ir a por esos fármacos que necesitamos cada mes, o ir también a esa farmacia hospitalaria a por nuestros fármacos, ya sea cada mes, cada 2 meses. Sí que pedimos mejoras, que muchas veces el paciente crónico pueda llegar a esos fármacos, se pueda llegar al domicilio, porque cuando te encuentras mal, pues no tienes esa facilidad de poder acudir, de poder salir, estás muy vulnerable, estás cansado, y salir por esa dispensación tan necesaria es una limitación que pienso que con las facilidades que se están llegando a conseguir podemos llegar a tener esa facilidad que a veces reivindicamos, y con la pandemia creo que se ha conseguido en tiempo récord tener esa accesibilidad. O las personas que viven en el ámbito rural no tienen tanta accesibilidad ni tanta equidad como el resto de pacientes, y el código postal no debería ser un límite. Y bueno, haciendo este hincapié, también os quería comentar qué hacen las asociaciones de pacientes. ¿Qué hace una asociación de paciente? Bueno, pues primero simplemente y sencillamente es ayuda mutua. Ese te comprendo.
ese con una mirada, que a veces las enfermedades que no son visibles, y encima tienes el estigma de las heces, que lo explica muy bien la doctora, hay muchas heces, no pasa nada, todo el mundo vamos al baño, pero hay a veces como que es un tema todavía tabú, y el paciente vive muy mal esa dependencia al baño, de salir y estar mirando, observando dónde encuentras un baño por esa urgencia, y el llegarte a veces incluso a cagar encima a otra edad que no es cuando es un bebé. Pero bueno, siempre digo que ante un día de mierda, siempre hay gente de que te cagas, gente que te conoce en el camino y te acompaña. Y eso, bueno, primeramente la esencia del mundo asociativo y de cualquier persona, que es la ayuda entre iguales, el comprenderte. Y el paciente experto que te dice, yo he estado en tu fase, ánimo, te puedo ayudar, te puedo aconsejar. Y poco a poco, en conjunto, vamos a ir mejorando. Esa es la esencia del mundo asociativo. Y luego también hacer proyectos en diferentes ámbitos para mejorar todas las áreas sociales, la personal, la laboral, educación, esa inserción laboral, ese a veces no comprensión de esa enfermedad. Tenemos proyectos como puede ser Tu Talento Importa para mejorar la inserción, educación inclusiva cuando faltas a colegio, porque los niños y los jóvenes a veces no pueden ir todos los días al colegio y es muy necesario que tengan esa educación para que en un futuro exista esa inserción laboral y no esa incapacidad. Pienso que el desarrollo profesional es esencial para cualquier persona, independientemente de que tengas una patología o no tengas una patología. Tenemos la suerte de trabajar en conjunto con sociedades científicas de la mano, como puede ser GTECO y GTI, que es nuestro grupo especializado de enfermedad inflamatoria intestinal, y elaboramos proyectos e investigamos de la mano. Pienso que todos los equipos, el equipo profesional de cualquier profesión debemos estar de la mano, tener más espacios como estos para dar luz a los diferentes roles y trabajar de la mano. Porque la medicina no entiende de profesionales sanitarios. Creo en una medicina innovadora y evolucionada, integrada y accesible y con equidad en todos los ámbitos, centrada en el paciente y que la tecnología nos ayude a ser más humano y tener más tiempo para hacer ese vínculo y esa escucha activa con el paciente. Y con esto nada, termino y doy muchísimas gracias al Consejo de Farmacéuticos por haber dado voz al paciente de esta forma tan especial.